El tema que vamos a tocar de fisiología cardíaca básicamente es el capítulo 9 del libro de Guyton, ¿no? De este tratado, que tiene como título El corazón como bomba y la función de las válvulas cardíacas. Me presento, yo soy Waldo Vilcabambas Canoa, alumno de quinto año universitario, y mi compañero que expondrá posteriormente, Harold Cifuentes Líbano, que también del mismo año. Ambos somos estudiantes de la Universidad Continental y pertenecemos a la sociedad científica. Entonces, empecemos. Primero hay que tener en cuenta algunas generalidades antes de empezar a hablar del corazón, ¿no? Eh, el corazón básicamente son dos bombas cardíacas. Vamos a tener un corazón derecho y un corazón izquierdo. Son bombas que van a expulsar sangre. He puesto acá unas bombas de eyección, como las pueden ver, porque no son ese tipo de bombas que explotan, sino son esas bombas que tienen la suficiente capacidad o cuando hay momentos de presiones puedan botar el contenido, en este caso agua, ¿no? Ahora, como estuve mencionando, tenemos dos bombas, tanto la derecha como la izquierda. La bomba derecha, que la vemos en este lado, a ver un momento, pondré el puntero para que vea mejor. Listo. Entonces, tenemos acá en el lado derecho la bomba derecha, del aurículo y ventrículo derecho, que son las que van a formar la circulación pulmonar o la circulación menor, ya que estas solo van a mandar la fuerza hacia los pulmones. Y luego tenemos la otra, que es la bomba izquierda, que es la bomba principal, que va a mandar la presión o todo el flujo sanguíneo a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Por lo cual se llama circulación mayor o circulación general. Entonces, teniendo claro que son dos bombas, pero también acá le podemos agregar un término bicameral. El corazón son dos bombas bicamerales. ¿Por qué bicameral? Porque son dos cámaras. Acá vemos una cámara, que es de la aurícula, y acá otra cámara, que es el ventrículo. Como memotecnia podrían fijarse que acá, cuando delimito esto, se parece una A. Entonces lo que está arriba es la aurícula. Y abajo, como terminan en un vértice, es V. Entonces, ventrículo. Genial, tenemos una bomba bicameral de aurículo y ventrículo derecho que pertenecen a la circulación pulmonar. De misma manera en la bomba izquierda. Entonces, como concepto, el corazón está formado por dos bombas bicamerales pulsátiles. ¿Por qué pulsátil? Porque estas van a bombear. Entonces, estas bombas, cuando empiezan a hacer la contracción o empieza a bombear, va a provocar una sucesión continua de contracciones cardíacas, así como se ve acá en Jerry. Y esto se va a traducir o es igual a la ritmicidad cardíaca. Prácticamente es el conjunto de contracciones, es lo que provoca el ritmo cardíaco. Y lo podemos tener representado como se escucha ahora, así. Pum, 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 pum. ¿Ok? Netamente en el músculo cardíaco vamos a tener tres tipos de músculos cardíacos: auricular, ventricular y fibras especializadas. Y acá las vamos a subdividir. La auricular y la ventricular, que son los músculos cardíacos auriculares y ventriculares, que sirven en esta forma como lo presentamos aquí en contracción, van a ser semejantes a las del músculo esquelético. Son similares. Tienen diferencias con respecto al tiempo de contracción y algunas características histológicas, que los presentaré después. Pero tienen funciones semejantes. La que sí es distinta, estas son las fibras musculares especializadas. Estas fibras musculares se especializan en dos cosas: excitación y conducción. ¿Por qué conducción? Porque estas fibras de conducción van a llevar ese voltaje a través de este sistema, como lo podemos apreciar aquí. Y a la vez excitación, porque estas van a excitar a cada uno de los mediocitos del corazón. Por lo cual, estas fibras musculares especializadas van a tener una contracción débil porque no son tan contráctiles. Estas son más para conducir y excitar. Entonces, presentan descargas eléctricas. Tienen que ser rítmicas y autónomas, sobre todo autónomas. Es independiente las descargas que presenta esta. Y se va a presentar en forma de un potencial de acción. Entonces, tenemos ahora el músculo cardíaco. ¿Qué es el músculo cardíaco? El músculo cardíaco es un sinsitio, así lo menciona el libro. Pero buscando más, ¿qué es un sinsitio? Un sinsitio viene del griego sin, que significa junto, sitio, que significa caja o también célula, ¿no? Relacionándolo así. Entonces, como una interpretación que podemos tener es fusión de múltiples células. Y como la vemos acá, estas células
están pegadas a las otras, están fusionadas. Pero vamos a tener dos sincitios, un sincitio auricular y un sincitio ventricular. No se conectan, no se juntan. ¿Por qué? Porque va a estar dividido por un tejido fibroso. Hay que tener en cuenta que este sincitio auricular están, aparte de estar conectadas algunas por sus fibras, entre separación de célula y célula, van a tener estas uniones gap, que estas uniones gap son uniones comunicantes permeables, que van a permitir que el viaje del potencial de acción, en este caso la electricidad, que pase de miocito a miocito, sea con mayor facilidad y sea más rápido. O sea, cuando nosotros metemos un poco de electricidad, se va a despolarizar todo esto de una manera automática, pero no va a pasar a este sincitio ventricular. En el sincitio ventricular es muy aparte. Hay una forma en la que puede pasar, y es a través de la regulación que nosotros vamos a tener por el nódulo sinoauricular, y este es el que va a permitir el pase de la electricidad. No puede pasar por otros niveles. Si es que llegara a pasar por otros niveles a excitar, ya estaríamos hablando de otros conceptos como canales, conductos aberrantes, que va a producirnos distintas patologías cuando lo vemos en fisiopatología, en cardiología. Entonces, cuando nosotros tenemos una electricidad, se va a despolarizar toda la parte de arriba, la parte auricular, por las células que tienen esa propiedad de comunicarse. Y no se van a pasar de frente a la parte ventricular. Entonces va a tomar su tiempo. Primero se va a despolarizar o se va a contraer la aurícula y después recién va a pasar el voltaje y ahí recién va a despolarizarse todo el ventrículo y va a empezar a contraerse. Justo por este tejido fibroso que va a dividir ambos sitios, ¿no? Y lo que tenemos es esto. Lo más importante de este capítulo son los potenciales de acción, que lo podemos ver acá. Tener en cuenta que tenemos 5 fases. Acá hay 4, pero el 0 también se cuenta, que es la primera fase, el 0, fase 0. Una célula normal, como sabemos, al estar en reposo, interiormente tiene más cargas de potasio y exteriormente tiene más cargas de sodio. Eso es una célula dormida, una célula tranquila o polarizada. En el caso cuando viene un potencial de acción, vale decir que el potencial de acción es como cuando viene una señal eléctrica, un impulso, estas van a alterarse. El sodio sale, el potasio entra y todo un problema en todo este problema hidroelectrolítico. Entonces, va a provocar que la célula se despierte. Y esto se va a clasificar en estas distintas fases, que lo voy a representar ahora. Entonces, tenemos a nuestro actor potasio intracelular y sodio extracelular. La primera fase, la célula que está en reposo, vale decir que está en menos 85 milivoltios, la célula cardíaca, negativo, menos. Esta se va a despolarizar cuando se abre un canal, un puente, los canales de sodio rápido que son dependientes de voltaje. O sea, cuando viene la electricidad, estos canales de sodio se abren. Entonces, ¿qué pasa? Mete sodio al intracelular en la fase 0. Esta se llama la fase de despolarización, fase 0. La única. Entonces, la célula que estaba en menos 85 sube hasta más 20 milivoltios. Se vuelve positiva. Luego, ¿qué tenemos? Se está abriendo un nuevo canal. Un canal que va a servir en la fase 2. Y estos son los canales lentos de calcio, pero se abren. No se abren por completo, recién están empezando a aperturarse, por eso le he puesto pequeño acá. Entonces, una de las preguntas justamente fue, ¿en qué fase se abren los canales lentos de calcio? Es en la fase 0. Se usan en la fase 2, pero se abren en la fase 0. Ya se están abriendo, o sea, de poco a poco se empiezan a abrir. Ya. Entonces tenemos ahora a la fase 1, donde estamos a más 20 milivoltios. Está muy positivo. Ahorita está muy positivo, mira, sodio positivo, potasio positivo, adentro está muy, muy, muy positivo, toda una fiesta. Entonces tiene que bajar. Ahora, hay un término que cuando nosotros decimos despolarización, hay que entender lo que es como contracción. Y cuando decimos despolarización, como relajación. Entonces, ahorita está despolarizada, el músculo se está contrayendo. Pero el músculo no puede mantenerse contraído. Entonces tiene que relajarse. Empieza a relajarse un poco. Se abren unos canales y
van a botar un poco al potasio. Sale un poco de potasio. ¿Pero a través de qué? De los canales rápidos de potasio. Pero acá va la diferencia con el músculo esquelético del cardíaco. El músculo cardíaco tiene una meseta. No permite que se vaya tan rápido el potasio. En el esquelético sube y baja estos potenciales de acción. Pero no, acá en el cardíaco necesita un tiempo, una espera, porque es el corazón el que tiene que bombear. No puede bombear pum, pum, pum. No, tiene pum, pa, pum, pa. Tiene que ser rítmico. Por lo cual viene la segunda fase, que es la fase de meseta. O la fase de repolarización lenta. Lo mantiene estable a más 10 milivoltios. Y acá sí se terminan de abrir los canales L, o lentos también se le llama, canales de calcio lento, en los cuales permite que calcio ingrese, provocando que se mantenga en una meseta este potencial de acción. Luego, vamos, el corazón no se puede mantener ahí en meseta, ¿no? Todo tiene que bajar. Tiene que relajarse ese músculo, no se puede mantener ahí, ¿no? En esta penúltima fase, la fase 3, se va a llamar la fase de repolarización final. En esta fase de repolarización final, esos canales de potasio que estaban sacando se van a volver a abrir, van a botar al potasio. Entonces tienen los canales lentos de potasio. Por eso empieza acá a disminuir. Y empieza a botar potasio. ¿Y qué es lo que pasa con el potasio? Empieza a salir. Entonces, está saliendo potasio, el potasio era positivo. Adentro estaba todo positivo. Cambia, se vuelve negativo. Entonces ahorita la célula está negativa. En otras palabras, se está como que repolarizando a su estado normal. Pero acá tenemos un problema. Sodio está negativo, está adentro y potasio está afuera. Recuerden que lo normal, sodio está afuera y potasio está adentro. Y acá entra la última fase, la fase 4, que básicamente es la fase de diástole, que va a hacer una cosa. En esta fase de reposo va a haber una bomba, la bomba sodio y potasio, haciendo que estos dos se cambien. Entra potasio, sale sodio. Y básicamente tenemos esto, lo que se representa en los libros. La fase 0, entra sodio, fase 1, sale potasio, fase 2, la MZ, entra calcio, fase 3, vuelve a salir potasio, y en la fase 4 se vuelve a regular. El potasio entra y el sodio sale. Acá lo tenemos en una representación visual. A ver, un momento. Listo, disculpe. Estaba un poco lento el internet. Entonces, teniendo ya las fases, vamos a tener también un concepto importante que son los periodos refractarios. Vamos a tener la fase 0, la fase 1, fase 2, 3, 4. Hay que tener en cuenta que en esta fase 0, fase 1 y fase 2, nadie nos va a molestar. O sea, nadie va a molestar en este cambio. Está entrando en la fase 1, está entrando sodio, en la fase 0 está entrando sodio, en la fase 1 está saliendo potasio, en la fase 2 está entrando calcio. En este momento nadie nos va a molestar. O sea, esto se va a mantener estable. Lo único que va a empezar a cambiar va a ser en este periodo refractario relativo. ¿Por qué? Porque en este periodo refractario relativo, si es que viene algún potencial de acción, si es que viene alguna electricidad extra o algún estímulo extra, se va a volver a alzar esta curva. Se va a volver a despolarizar. O sea, estamos por aquí, estamos bajando ya en la fase 3, pero a nivel de esta parte del periodo refractario relativo, ¡pum! Tiene un estímulo y se puede volver a alzar acá. ¡Pac! Y vuelve a hacer toda la fase. O incluso a este nivel ya estamos acabando y en la fase 4, ¡pum!, se vuelve a alzar de nuevo todo este potencial de acción. Y a esto se le va a llamar de acuerdo a cómo se presente. Si es que se presenta en fase 3, puede ser una extrasístole temprana, o en la 4, una extrasístole tardía, que esto ya son algunas patologías que se va a ir viendo posteriormente, ¿no? Pero ¿para qué nos sirve esto? Es muy importante esto para sus clases de farmacología o para cardiología, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a poder clasificar los antiarrítmicos. Los antiarrítmicos, los fármacos, vamos a tener 5 tipos, 5 clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y la clase 5, que clasifican otros. Ya vale decir la dioxina, entre otros, ¿no? Lo voy a mostrar en un momento. Entonces, es muy sencillo, cuando nosotros tenemos este concepto, saber la acción de los antiarrítmicos. Por ejemplo, clase 1 de los antiarrítmicos funciona a nivel de la... Vamos a ir en sentido antihorario, no sé si se dan cuenta que esto es antihorario. 1, 2, 3, 4, ya. Entonces, de la fase de la parte de polarización.
Entonces, tenemos aquí a la fase 0. Cuando en la fase 0 se bloquean los canales de sodio, están entrando los antirrítmicos de la clase 1. De la clase 2, cuando bloquean a este nivel de regulación de la fase 4, está entrando los antirrítmicos de clase 2. En la clase 3, cuando se bloquean la salida, los canales de salida de potasio, están entrando los de clase 3, y los de clase 4 son los famosos bloqueadores de canales de calcio, que actúan a nivel de la meseta, a nivel de la fase 2. Genial, ya sabemos el mecanismo de acción de los antirrítmicos. Y básicamente es esto lo que tenemos. Entonces, como dije, los de la clase 1 bloquean los canales de sodio. Clase 2 deprimen la pendiente de la fase 4 del potencial de acción. Clase 3 bloquean los canales de potasio. Clase 4, antagonistas o bloqueadores de los canales de calcio. Y los de 5 son los otros, los digitálicos, entre otros, ¿no? Lo único que nos queda aprender ya es los nombres de cada uno de los antiarrítmicos. Básicamente ya sabemos algo de farmacología. Ahora voy a hablar sobre el acoplamiento, excitación, contracción. Esta es una animación que preparé para ustedes. El único problema es que no sé, ahí está, justo eso quería. Ya. ¿Cómo es que funciona a nivel del miocito todo este cambio de los sodio, potasio, calcio? Primero, vamos a tener en cuenta los personajes, ¿ok? Hay que tener el escenario. Todo lo que está acá de rojo es el miocito. Esto, lo que se ve de blanquito, es la calle TT. ¿Por qué TT? De túbulos transversos, que vamos a ver en los miocitos, ¿ok? Y estos amiguitos que los tenemos acá amargados, molestos, en este caso negativos, se van a llamar mucopolisacáridos, y estos permanecen negativos. Entonces, viene ahí toda la célula, todo happy, y manda un potencial de acción. Entonces, este comparte la felicidad, pues. Cambia a cada uno de estos mucopolisacáridos y los vuelve positivos. ¿Ves? Entonces, como están positivos, toda la gente de calcio que está afuera, estos canales son amplios, estas calles son tremendas, son avenidas. Todos estos calcios los llama, ven. Entonces, esto se acerca a estos túbulos transversos, porque todos están felices, pues una fiesta. Estos piden que se abra, y se abre un canal. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a este canal? Canal de calcio, porque va a entrar calcio, dependientes de voltaje. Porque estos no se pueden abrir si es que el voltaje de abrir. Entonces, es la primera parte. Canales de calcio dependientes de voltaje. Calcio adentro. Pero, oh, sorpresa, se encontraron con más calcios adentro. Pero estos calcios están encerrados en una prisión, por así decirlo. La prisión RCP. ¿Qué significa? Retículo sarcoplasmático. Vale decir, vamos a tener bastantes calcios en el líquido extracelular, y esta es otra de las preguntas que nosotros planteamos. Hay bastante calcio extracelular. La contracción del corazón va a depender del calcio que está fuera. Acá en esta presión está atrofiada, es pequeña. Apenas si tiene, mira, 4 calcios. Pero de todas maneras los va a liberar. Entonces va a liberar. A estos canales, esta puerta se le va a llamar los canales de liberación de calcio, o el famoso canal de receptor de rianodina. Entonces, ya tenemos más calcio, tenemos más gente para poder contraer. Tenemos calcio del retículo sarcoplasmático, que lo hemos liberado por estos canales de rianodina, y los calcios del líquido extracelular, que son más. ¿Qué es lo que van a producir estos? Contracción. Los calcios se van a unir a las troponinas, como hemos visto en la fisiología del músculo esquelético, se van a unir a las troponinas C y todo el conjunto, ¿no? De actina y miocina de la contracción, y se contrae. Pero ahora, para descontraerse, para relajarse, este músculo va a necesitar escapar, y va a utilizar 2 vías de escapar. Una, como mencioné, habían calcios que estaban dentro del retículo sarcoplasmático, de sacarse. Entonces estos van a tratar de volver. Pero estos solo van a volver con bombas. Entonces usas la bomba. La primera bomba que usa para volver a esa bomba del retículo sarcoplasmático es la bomba ATPase. ¡Pum! Destruye y entra calcio. Esos calcios que se habían escapado de la prisión regresan a su prisión con la bomba.
ATPase. Pero ahora el otro calcio, que estaba afuera del líquido extracelular, quiere salir. ¿Cómo va a salir? También con bombas, pero va a llamar a su gente, en este caso, sodio y potasio. Pide que le saquen, entonces estoy utilizando una bomba. Acá vamos a usar dos bombas. La primera bomba es la bomba sodio-calcio, porque esos son los dos actores principales. Entonces, se lanza la bomba de sodio-calcio, ¿y qué es lo que pasa? Calcio sale, sodio entra. Pero como saben, sodio no puede estar adentro, porque no es lo correcto, no es lo natural. Entonces, sodio tiene que salir. Le pide a potasio que le saque y utiliza la bomba sodio-potasio, por lo cual hace que sodio salga y potasio entra. Ahora sí, sodio fuera, calcio fuera, potasio adentro, todo está en armonía aquí adentro. Cada uno se encuentra con su pareja y está en homeostasis. Básicamente lo que acabo de explicar es esto que está en el capítulo un poco más didáctico. Y bueno, pasaremos ahora con el ciclo cardíaco, que lo va a explicar mi compañero Harold. Ya. Ya estamos. Vamos a empezar con el ciclo cardíaco. ¿Qué es? Es el periodo que tiene el latido, desde que comienza hasta antes que comience el otro. Va a tener dos fases. Uno que va a ser la diástole, que es el llenado ventricular, y el otro que es la sístole, o la eyección del volumen sanguíneo, ¿no? Del flujo sanguíneo. Lo que vamos a tener acá principalmente es que es iniciado por un potencial de acción en el nodo sinoauricular. A ver, un segundo voy a activar el cursor, el puntero. Ya, ahora sí puedo. Ya, ¿dónde está el nodo sinoauricular? Se encuentra acá en la pared superolateral de la aurícula derecha. Lo que básicamente va a hacer es enviar, como Waldo ya lo explicó, conducciones a través de estas fibras hacia el nodo aurículo-ventricular. Este nodo aurículo-ventricular es muy importante, ¿por qué? O sea, si ustedes les preguntan quién es el que inicia todo el ciclo cardíaco, va a ser el primero, el nodo sinoauricular. Pero si les preguntan cuál es el más importante, va a ser el nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué? Este nodo aurículo-ventricular se encuentra en un trígono fibroso. Este trígono, como su propio nombre lo dice, al contener fibras, va a demorar o va a hacer que la conducción eléctrica sea más lenta. Entonces, lo que va a permitir que los ventrículos se contraigan después. ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto es que va a retrasar esta conducción? Lo va a retrasar aproximadamente en 0.1 segundos, en una décima de segundo. Respecto a la sangre, esto es muy importante, respecto a la cantidad, al flujo de sangre, vamos a tener dos fases. Primero, la aurícula se va a llenar tanto, esta es la vena cava superior, va a llenar tanto de sangre la aurícula derecha que esto va a estar como un globo que está a punto de reventar. Le hacen un huequito y como es tanta la presión, todo el flujo se va a dirigir hacia los ventrículos. Eso es aproximadamente el 80%. El 20% restante que va a llegar también a los ventrículos ya no se produce por la presión que está en la aurícula derecha, sino esta ya va a ser por parte de la contracción. Entonces vamos a tener acá la relación, lo que vamos a ver va a ser la relación del EKG con el ciclo cardíaco. Como pueden ver,
primero, todas las ondas son positivas. Bueno, generalmente. En la derivada del corazón, o también conocida como la derivada 2, que, que se ve en la clase de EKG. Vamos a tener tres ondas, las principales. Esta curvita que está acá, que es la onda P. Este pico que está acá, que se le conoce como el complejo QRS. Y esta onda que se encuentra acá, que es la onda T. ¿Cuál es la relación de cada uno de estos con el ciclo cardíaco? El primero, la onda P, se va a relacionar con la despolarización de las aurículas. Al momento en el que pasa la conducción eléctrica, se produce la despolarización, lo que significa que va a haber una elevación del potencial de acción. O sea, me refiero a que, como ustedes se recuerdan, la base es negativa. Al momento de despolarizar, los iones van a... la carga se va a volver positiva. Esto va a permitir la contracción del músculo. ¿Qué es lo que va a pasar con la contracción del músculo? Va a permitir que el 20% de la sangre restante que no cayó por la presión fluya, como ya se los expliqué. La conducción eléctrica va a pasar por acá. Este es el haz de His. Este haz de His tiene una labor muy importante, la cual es continuar con la ralentización del conducto eléctrico en aproximadamente 0.16 segundos. Esto es de vital importancia, ya que luego de dirigir la conducción, como podemos ver acá en el GIF, lo va a dirigir hacia las fibras de Purkinje, que son estas, las que estoy señalando con el puntero, lo cual va a propiciar la contracción ventricular. Bueno, si se está despolarizando, va a tener que repolarizar. Y esta repolarización se va a ver indicada, o se va a ver graficada por la onda T, que esta representa la fase de repolarización de los ventrículos. Hay una curiosidad muy, muy importante acá en relación a la onda T, que muchos se lo preguntan, ¿no? Acá tenemos nuestro nodo sinoauricular, tenemos las fibras que se dirigen a las aurículas. Este es nuestro nodo aurículo ventricular. Va a dirigirse a las de His, luego a enviar la conducción hacia las fibras de Purkinje, lo cual va a propiciar la despolarización. Bueno, como ustedes saben, el corazón tiene más o menos esta forma, esta dirección también. Es por eso que estas son las cuatro cámaras. Y si nosotros tuviéramos que representarlo con un vector, tendría esta forma. Este vector es la famosa derivada 2, que también le conocen como la derivada corazón o el vector corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? Como podemos ver, esta es la línea isoeléctrica, esta es la que está acá, la vertical, la que estoy resaltando con rojo. Acá se podría decir que la electrificación está en cero. Hacia arriba se va a volver positivo y hacia abajo se va a volver negativo. O sea, se lee como negativo. Podemos ver que la onda P es positiva, que el complejo QRS es positivo, que la onda T es positiva, lo que significa lo que uno entendería que todas estas, la carga iónica va a ser positiva. Y efectivamente, o sea, en la mayoría sí es. Tenemos la onda P, que representa la despolarización, acá. Y si ustedes se dan cuenta, la flecha que está acá y la flecha que está acá tienen la misma forma. Significa que, o tienen la misma dirección.
lo que significa que como van juntos o como se dirigen al mismo lado, va a ser positivo. Luego lo que vamos a tener es la despolarización de los ventrículos, lo cual se va a ver así. Bueno, acá, como ya les mencioné, el haz de His, digo, el nodo aurículo-ventricular y el trígono fibroso se va a encargar de de ralentizar la conducción. Es por eso que por un momento se vuelve negativa y vamos a tener acá una pequeña onda Q, luego vamos a tener la onda R, la onda S. Ahora, como ya les estoy explicando, acá este complejo en esta zona se va a ralentizar. Al dirigirse hacia abajo, como tiene la misma forma de la derivada 2, está haciendo un pico. Es por eso que esto se vuelve así. Pero acá, en esta parte, cualquiera preguntaría, o sea, oye, pero ¿por qué esto está hacia abajo? O sea, uno diría, oye, la carga se está volviendo negativa o qué está pasando. Y no, lo que pasa es que como las fibras de Purkinje se dirigen hacia arriba, hacia la zona más proximal de los ventrículos, tiene que subir. Como la onda está subiendo, se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque ya va en sentido contrario de la derivada 2. La derivada 2 está hacia abajo y la conducción en las fibras de Purkinje se dirigen hacia arriba. Es por eso que tenemos esto. Entonces vamos a continuar. Y la onda que sigue es la onda T. Y uno... ¿Qué es lo que representa la onda T? La onda T representa la repolarización. O sea que la carga se vuelve negativa. Ya entonces uno dice, oye, pero escúchame, si la carga se está volviendo negativa, ¿por qué yo estoy viendo que la onda T, por qué yo veo a la onda T como positiva? Si, o sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá van a influir dos factores. El primero, que ya les mencioné, es que, bueno, a ver, lo dibujamos de nuevo mejor para entenderlo. Tenemos acá el nodo sinoauricular, tenemos el nodo aurículo-ventricular, el haz de His, las fibras de Purkinje. La repolarización va en sentido contrario. Si se despolariza acá hacia abajo, si se despolariza así, la repolarización va a ser hacia arriba. ¿Está bien? Entonces vamos a tener dos factores. El primero, uno, que la carga va a ser negativa. Y el segundo, como número 2, vamos a tener que le da la contra. Entonces también es negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que negativo con negativo da positivo? Es por eso que la onda T también se va hacia arriba. Hay personas que, o bueno, siempre se menciona, bueno, no siempre, la verdad, pero sí van a encontrar la mención sobre la onda U. Y uno se pregunta qué es la U, ¿no? La onda U, si bien es cierto, hasta ahora no se conoce el origen de su presencia, algunos sospechan que es por la despolarización de las ondas papilares, digo, de los músculos papilares. ¿Qué son los músculos papilares? Los músculos papilares son, mira, acá nosotros tenemos unas válvulas. Los músculos papilares están acá, se encuentran más o menos por esta parte, y tienen unas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas que jalan las válvulas hacia abajo. Al momento de despolarizar se contraen y van a jalar más. Pero esto no es constante, ¿no? O sea, no es que siempre vayan a encontrar una onda U. Pero por curiosidad siempre es bueno saberlo. Ahora vamos a pasar, bueno, ya terminó la parte de la relación del EKG y el ciclo cardíaco. Vamos a pasar a cómo es el ciclo cardíaco, cómo es que se llena. Vamos a, primero, el llenado de sangre, ¿no? ¿Cómo es que la sangre llega al corazón? ¿Cómo es que sale del corazón? ¿Cómo es que llega a todo el cuerpo? O sea,
¿Cómo es que funciona toda esa magia, si se podría decir? Esta es la vena cava superior que envía sangre a la aurícula derecha. En teoría esto está cerrado y esto se llena, se llena, se llena, se llena. Está súper, súper lleno. De nuevo, les repito lo del globo. Tenemos un globo que lo estás inflando, este es el caño, y está a punto, a punto, a punto de reventar. Pero no, no revienta. ¿Por qué? La presión es tanta que... La presión es tanta que esto fuerza a que se abra las válvulas y pase la sangre rápidamente por acá. Como les expliqué en la segunda diapositiva, es más o menos el 80% de sangre que sale, que llega acá solamente por presión. Vamos a tener tres fases en la parte del llenado. El primer tercio, la que ya les expliqué, que es que hay tanta presión en las aurículas, que hay tanta presión en las aurículas que se dirige hacia los ventrículos. Lo siguiente es que ya por fuerza de gravedad en el segundo tercio va a caer un poco de sangre y la tercera parte es que ya por la contracción, es como si tú tuvieras el globo, la aplastas. Una vez que la aplastas ya lo diriges ya hacia los ventrículos. Entonces, esto lo conocen así como el llenado rápido y estos otros dos tercios lo conocen como el llenado lento. ¿Está bien? Entonces, eso es prácticamente la parte del llenado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que sale ¿Cómo es que ¿Cómo es que sale la sangre del corazón? Vamos a tener diferentes fases. Una de ellas primero es la contracción isovolumétrica. Como podemos ver acá, isovolumétrica significa que el volumen se va a mantener y la contracción es que el corazón va a estar, se contrae, ¿no? Se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares, que son estas, las que están acá, ahí, esas. ¿Por qué? Porque la sangre se llena tanto acá en los ventrículos, acá está tan llena, que es como un adolescente que está enojado, ¿saben? Entonces entra así, corriendo, o sea, a su cuarto, y esa es la para acá. Pero una vez que ya está en su cuarto, empuja la puerta, ¿no? Entonces, ¡pah!, la golpea, y en ese momento es cuando suena. Esta pregunta es muy común, es cuándo es que se produce el primer ruido cardíaco. Muchos suelen pensar que es por la apertura de las válvulas auriculoventriculares, pero no, es cuando se cierran. Eh, Respecto a la contracción, esto se va a mantener así por más o menos 0.02 segundos a 0.3 segundos, sin variación del volumen. Entonces lo siguiente va a ser el periodo de eyección. Ya tengo de nuevo, ahora abajo en los ventrículos, tengo un globo reventando. Acá en la aurícula derecha, la presión debe superar los 80 milímetros de mercurio y en el ventrículo izquierdo la presión debe superar los 8 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que puedan vencer las fuerzas de estas valvas. Acá hay unas valvas que se llaman semilunares. En el corazón izquierdo se va a relacionar con la arteria aorta respecto al corazón derecho, el ventrículo derecho se va a relacionar con la arteria pulmonar. Vamos a tener dos periodos de nuevo, los periodos de eyección rápido y un periodo de eyección lento. Acá hay algo muy, muy importante, porque si ustedes pueden ver acá en el GIF, nunca sale toda la sangre. O sea, si ustedes ven la parte azulita, después de la contracción, hay una cosita que queda ahí. Lo que se dice es que más o menos se va a eyectar el 60%. De este 60%, el 70% va a salir de forma rápida y el 30% va a salir de forma lenta. El 70% va a ser por la presión y el 30% va a ser por la contracción. Entonces, no se olviden que la presión es muy importante para expulsar el volumen cardíaco, la sangre de los ventrículos.
Respecto ya, una vez que ya ha salido ya toda la sangre, que mi corazón ya está seco, que acá lo ven, acá como pueden ver en la imagen está seco, lo que sigue va a ser la diástole. En la diástole, bueno, este proceso se le va a llamar como relajación isovolumétrica, de nuevo, igual volumen. El volumen se va a mantener, o sea, lo que está quedando acá es el 40%, ¿no? Y este 40% se va a mantener en la relajación isovolumétrica, pero los músculos del corazón se van a distender. ¿Qué es lo que va a pasar? Toda la sangre de lo que está en el ventrículo ahora está acá, por ejemplo, o acá. Esta es la arteria aorta y esta es la arteria pulmonar. La sangre acá es tan fuerte que de nuevo la mnemotecnia del joven. Ya, el joven estaba en el ventrículo, se fue a su cuarto corriendo, que es la arteria, y una vez que llega a la arteria dice, no, no, estoy molesto, y ¡pac! Cierra la puerta. Al momento de cerrar la puerta, golpea. Ese golpe se le va a conocer como el segundo ruido cardíaco. Estas válvulas se les conocen como las válvulas sigmoideas, y van a ser dos, correspondientes a la arteria en la que se encuentran. Tenemos a la arteria aorta y a la arteria pulmonar. Ahora, ya para terminar, son los volúmenes ventriculares. Vamos a tener tres volúmenes. Volumen telediastólico. Si ustedes, bueno, si se recuerdan, ¿qué significa tele? Tele significa al final. Al final. Entonces, este es el volumen al final de la diástole. Más o menos el ventrículo tiene como capacidad 120 mililitros. Después de que mi corazón se relaje y se llene de sangre, el volumen que va a tener es de más o menos 120 mililitros. Después de la diástole sigue la sístole, ¿no? Entonces acá lo que vamos a tener es el volumen sistólico. ¿Cuánta es la sangre que sale por acá? ¿Cuánta es la sangre que sale de los ventrículos? Como ya les expliqué, es más o menos el 60% el que sale y el 40% es lo que queda. El 60% de 120 van a ser los 70 milímetros. Estos 70 milímetros se van a dirigir hacia las arterias, sea aorta o sea pulmonar, y a este porcentaje se le conoce como fracción de eyección. Acá hay algo muy importante porque lo van a ver ya cuando estén en cardio, cuando vean cardiopatías hipertróficas. Vamos a tener, es como cuando vas al gimnasio. Una vez que vas al gimnasio, haces mucho ejercicio, tu músculo crece, ¿no? Tu músculo crece y en este caso también va a pasar lo mismo. Si el corazón tiene, o sea, si hay alguna deficiencia, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión arterial, entonces la sangre entra con un flujo muy fuerte, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar el crecimiento del músculo. Ahora, este músculo puede crecer hacia afuera o puede crecer hacia adentro. Entonces puede crecer acá. El problema es que si crece hacia adentro, le quita espacio a toda la sangre que podría haber. Entonces, tal vez ya no entre 120, tal vez ahora entre 100. Y tal vez el volumen sistólico se mantiene, tal vez la fracción de eyección siga siendo 60%, pero ¿esto cuánto va a significar? 60% de 100 son 60 mililitros. Entonces hay una diferencia de 10 mililitros por latido. Si esto lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, que pónganle, no sé, 100 ya de frecuencia cardíaca, que va a haber más o menos 6.000 mililitros los que en deficiencia, ¿no? Entonces, esto es muy grave porque, por ejemplo, ustedes le sacan, van al ecocardiograma, le sacan y le dicen, no, está con 60%, todo está bien. Pero entonces lo que deben buscar es el flujo del volumen sistólico, que es lo más importante. Y este es el volumen telediastólico, que como ya les expliqué, tele significa fin, y el fin al final de la sístole, que el 40%, que es más o menos el 50 mililitros. Ya, ahora respecto a la función de las válvulas tienen una constitución fibrosa.
pues como lo pueden ver acá en el GIF, es más o menos un poco blanco. Va a permitir el bloqueo o el pase de sangre. Tenemos 4 valvas, como ya les expliqué. Tenemos las válvulas aurículo-ventriculares, o sea, entre el atrio y el ventrículo. En el corazón derecho va a estar la tricúspide y en el corazón izquierdo va a estar la mitral. Y también vamos a tener las válvulas sigmoideas, y vamos a tener la pulmonar y a la aórtica. Lo más importante es que solamente la mitral tiene 4 valvas. Como, o sea, si ustedes ven en el GIF, ahí hay 3. Tal vez esa sea una válvula aórtica. ¿Está bien? Bueno, esto ya les expliqué. El paso de sangre hacia el ventrículo y cómo es que este va a cerrar las válvulas. Respecto a las válvulas auriculoventriculares, vamos a tener a la tricúspide, que tiene, como ya les expliqué, 3 valvas, y lo que va a evitar es el flujo del ventrículo a la aurícula. Estos músculos papilares se encargan de jalar, ¿entienden? O sea, la fuerza es así. No están empujando. ¿Por qué? Porque acá viene con tanta fuerza la sangre que quiere salir, que va a golpear esto. Es por eso que necesita mucho de los músculos papilares y estas cuerditas que se llaman cuerdas tendinosas para poder soportar toda la presión. Estas cuerdas tendinosas se encuentran en ambos músculos, digo, en ambas válvulas, en la válvula tricúspide y en la válvula mitral. A diferencia de la válvula aórtica o la válvula pulmonar que carecen de esto, ¿no? Bueno, esto, como ya les expliqué, son los músculos papilares. En fin, esto es lo más importante, creo, que funcionen como un amortiguador, para que no se dañe tanto la válvula, para que no tengan que soportar tanta presión, porque imagínense, son 80 milímetros de mercurio lo que está soportando la válvula tricúspide. Es muy importante que la presencia de los músculos papilares. Respecto a las válvulas sigmoideas, estas se encuentran en las arterias, en la arteria aórtica y en la arteria pulmonar respectivamente, y estas sí tienen un cierre brusco porque carecen de los músculos papilares, por lo que significa que va a haber una eyección rápida y va a sufrir mucho, mucho, mucho al momento de evitar el retroceso del flujo de las arterias hacia la cámara, que sería en este caso los ventrículos. Bueno, esto de nuevo ya les expliqué, el cierre rápido más la eyección rápida va a provocar un distrés sobre las válvulas. Y entonces vamos a continuar con la parte de regulación de bombeo cardíaco que lo va a hacer mi compañero Wally. Ahora, para terminar, el último capítulo que vamos a tocar es regulación del bombeo cardíaco, ¿ok? Si bien es cierto, nosotros vamos a experimentar distintas emociones al hacer ejercicio, el corazón va a presentar alteraciones en este nivel de flujo, ¿no? Normalmente el corazón también en reposo va a bombear de 4 a 6 litros. Pero ¿qué pasaría cuando nosotros nos emocionamos, así como Vox acá? El corazón va a cuatriplicar e incluso va a ser 7 veces más el valor que va a bombear esto. Va a haber 2 mecanismos, básicamente. Una regulación intrínseca y la regulación extrínseca, como yo le menciono, porque es más autónomo. La regulación intrínseca menciona al mecanismo de Frank Starling, que es muy distinto a la ley de Frank Starling. ¿Qué es lo que dice? La teoría dice, este mecanismo es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el retorno venoso aumenta, ya sea por alguna actividad física, alguna emoción, qué sé yo, incluso alguna patología, por ejemplo, cuando aumenta el retorno venoso, en una persona que hace vasoconstricción periférica, ¿no? Entonces, como los vasos han disminuido su calibre a nivel periféricamente, va a aumentar ese retorno venoso, el flujo sanguíneo. Entonces, esta sangre que va a venir va a empezar a incrementar y va a provocar una cosa, va a aumentar la distensión del músculo cardíaco. Hay que tener en cuenta que el músculo cardíaco es como una liga en este sentido, como una liga. Entonces, cuando este más se va a distender,
Cuando tú sueltas la liga, con más fuerza se va a desprender, ¿no? En cambio, si tú jalas la liga despacio, no pasa nada, es un chiste. En cambio, si jalas con fuerza, ¡boom! Ahí sí duele. Entonces, primero, se aumenta la distensión del músculo cardíaco, se aumenta la liga, se jala la liga. Segundo, va a aumentar la contracción del músculo cardíaco. En este caso va a ser mejor porque va a haber una mejor respuesta de actina miocina al poder estirar esta liga. Entonces tú sueltas, la contracción o la fuerza de esta liga va a aumentar, por lo cual aumenta la contracción del músculo cardíaco. Por ende, como consecuencia, cuando hay mayor fuerza en esta contracción cardíaca, va a aumentar la cantidad de sangre bombeada. Y eso se puede explicar también con la fórmula, ¿no?, de gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser igual al volumen de latido, volumen por latido, por la frecuencia cardíaca. O sea, el volumen cae por la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay alguna alteración en esta, va a tener repercusión en el gasto cardíaco. Hay que mencionar que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que se expulsa en un minuto. Entonces, si nosotros tenemos mayor volumen cardíaco, mayor volumen, va a aumentar el gasto cardíaco. Hay una forma de regular también esto, que se menciona en otros capítulos de fisiología, que es a nivel del tejido periférico. O sea, ahorita, bacán, se ha distendido el músculo cardíaco, aumenta la contracción del músculo cardíaco, va a aumentar la cantidad de sangre bombeada, entonces está mandando mayor sangre, mayor concentración de sangre. Pero va a haber otro mecanismo de regulación que es a nivel del tejido periférico, donde empieza a nivel de las vénulas, de las arteriolas, empieza a llegar a todo uno de las células. Acá sí va a entrar la ley de Frank-Starling, y esto se va a regular. Es un control de flujo sanguíneo local, que es un tema aparte de fisiología que ya se va a tocar posteriormente. Y este control de flujo local va a disminuir el retorno venoso. Entonces, si a nivel de tejido periférico, ya cuando nos emocionamos, este tejido periférico va a regular el control de flujo, disminuye el retorno venoso, por lo cual, si no hay mucho flujo, se disminuye la distensión del músculo cardíaco. Esta liga ya no se extiende mucho, disminuye la contracción del músculo cardíaco, disminuye la cantidad de sangre bombeada. Y básicamente así se autorregula el corazón, ¿no?, de manera intrínseca, básicamente en cuestión del flujo sanguíneo. La segunda forma, son dos, la primera, la intrínseca, y la segunda, que es regulación por el sistema nervioso autónomo. Acá vamos a tener dos cosas, el simpático y el parasimpático. El simpático, yo normalmente lo relaciono en este sentido. Simpático es cuando tú ves a alguna chica o ves a algún chico simpático o simpática, tú te emocionas, se te acelera el corazón, boom, 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 boom. Y básicamente es lo que hace. Aumenta la frecuencia cardíaca de 70, lo puede aumentar a 180, 250 latidos por minuto. Aumenta la fuerza de contracción, aumenta la sangre bombeada, la presión de eyección, incluso el mismo gasto cardíaco, ya que el gasto cardíaco va a resultar de estos, ¿no? ¿Y qué pasa en el otro lado? Su némesis, el parasimpático. El parasimpático va a disminuir la fuerza simpática, la fuerza cardíaca, perdón. Va a disminuir a 20, 40 latidos por minuto. También va a disminuir la fuerza de contracción de un 20 o 30%. El libro menciona que no es un 100% por su distribución, ya que este parasimpático que va a venir del nervio vago va a terminar en el nódulo sinusal. Entonces va a tener mayor irrigación a nivel solo de aurículas. Por eso es que va a disminuir su fuerza de contracción a un 20 o un 30%. Pero sumando la disminución de fuerza cardíaca y de fuerza de contracción a un 20 o 30%, vamos a tener que va a disminuir el bombeo ventricular a aproximadamente un 50 o un poco más del por ciento del bombeo ventricular. Acá hay una pregunta también que pusimos en un caso, que es el masaje de seno carotidio. Cuando nosotros, el masaje de seno carotidio tiene bastante relación con el nervio vago y, para ser más exactos, con el nódulo sinoauricular, que se encuentra a este nivel de la bifurcación, ¿no?, de las carótidas. Entonces, nosotros cuando estimulamos el seno carotidio, indirectamente podemos estimular el parasimpático, porque esta tiene acción en el nódulo sinusal. Entonces, si nosotros estimulamos el seno carotidio por medio de un masaje, vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. Es por ende que esta va a tener repercusiones respecto a qué es lo que llega a la frecuencia cardíaca. Me explico. Si nosotros disminuimos la frecuencia cardíaca, va a disminuir el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Si disminuye la presión arterial hipotenso, ¡pam!, un desmayo. Genial. O, en el caso de tratamiento, una persona con hipertensión arterial
o una persona, se le podía bajar, claro, en momento de crisis, ¿no? Con un masaje de seno cardíaco, bajar la presión arterial, porque es una forma indirecta, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Y eso es todo, chicos. Estamos muy por la participación de ustedes. Espero que les haya gustado nuestra presentación. Bueno, espero haya sido de su agrado nuestra exposición. Eso es todo por nosotros. Gracias.